Y bueno, sí, el día de hoy vamos a hablar sobre alineación. Ya hemos hecho otros webinars sobre alineación y más que todo dirigidos a la parte técnica, metodológica, pero el día de hoy quise hablarles un poco más sobre ese proceso previo o los preparativos que tenemos que hacer en función de un trabajo de alineación adecuado. Bien, vamos a hablar sobre eso que a veces parece invisible no solamente dentro de los trabajos de alineación, sino dentro de cualquier tipo de actividad industrial, cualquier tipo de estas tareas proactivas que tienden a pasar desapercibidas en las organizaciones de mantenimiento. Primero hay que entender que este proceso de alineación, como algunos otros procesos de mantenimiento proactivo, llamados mantenimientos proactivos, mantenimientos de precisión, no es solamente la parte técnica de ejecución, de llevarla a cabo ya en el campo, sino que esto envuelve muchas actividades que van desde lo técnico, pasan por lo gerencial e incluso aspectos culturales. En el caso de este tipo de actividades donde se maneja tecnología sobre todo, hay que manejar mucho ese factor humano de adecuar esa tecnología a las capacidades de nuestro personal, a las habilidades de nuestro personal para evitar ese rechazo tecnológico que impida aplicar estas nuevas tecnologías, que lo que están hechas no es para sustituir el trabajo ni para sustituir a las personas, sino más bien para hacer un trabajo más preciso, un trabajo más seguro sobre todo, más rápido, de mejor calidad. Así que las tecnologías fundamentalmente están hechas para facilitarnos la vida, pues no van, digamos, en contraposición de nuestra labor o de nuestros empleos. Bien, simplemente son herramientas que surgen de necesidades. Y eso es un factor que hay que manejar dentro de este proceso. El proceso de mantenimiento basado en condición, digamos, de monitoreo de condición, de alineación, de balanceo, de lubricación, estas actividades proactivas que tienen un alto componente tecnológico, deben manejarse muy bien con el personal para que ellos no entiendan esto como una amenaza y más bien lo vean como un aliado hacia digamos, sus nuevas experiencias, sus nuevas formas de trabajar sobre todo más seguras y más confiables. Bien, entonces en eso hay que trabajar un poco gerencial para hacerle ver a las personas eso como una ventaja. Entonces hay que vencer esos paradigmas culturales. Bien, el uso de herramientas, no solamente estas herramientas tecnológicas, el proceso de mantenimiento de precisión requiere del manejo y habilidades, digamos, habilidades para manejar herramientas de precisión, herramientas especiales que no son de uso cotidiano. Y muchas veces nos encontramos con este tipo de barreras a la hora de llevar a cabo un trabajo de esta magnitud o en esta escala de precisión que tenemos que manejar. Entonces no se entiende precisamente la escala del trabajo y se intentan utilizar herramientas que no son compatibles con los resultados que queremos obtener. Entonces no podemos nosotros alinear, digamos, una máquina que tenemos que dejarla dentro de una tolerancia de 2 milésimas de pulgada. No podemos utilizar para eso una mandarria, un mazo de goma, un mazo de hierro, ¿verdad? Eso no es compatible con el objetivo que queremos alcanzar. Entonces muchas veces hay, digamos, procedimientos que tenemos que ir adecuando a la necesidad del trabajo. Y en eso consisten las buenas prácticas de mantenimiento que deben ser implementadas para llevar a cabo este tipo de trabajo. La motivación del personal es importante para alcanzar esto, como les decía antes, que ellos no sientan una amenaza en esta situación. Bien, así que vamos a hablar de todos estos procesos, digamos, adyacentes a la actividad técnica, que ciertamente, si no están directamente ejecutándose en un área de trabajo, en un área industrial, si no están allí presentes, ciertamente tiene un impacto importante en la calidad del trabajo, en los resultados finales del trabajo y en la satisfacción del personal que ejecuta estas actividades. Así que nos vamos a enfocar un poco en todo ese aspecto global que, que hay que considerar a la hora de realizar este tipo de trabajos tan especializados. Definamos alineación o desalineación, alineación.
desde un punto de vista técnico, podemos nosotros asociar la desalineación con un concepto geométrico. Bien, aquí de manera muy sencilla, la desalineación no es más que una desviación relativa de dos ejes con respecto a la línea central de rotación de esos ejes. Bien, voy a minimizar esto acá. Es un concepto geométrico, simplemente, es la parte técnica, que es una máquina se considera desalineada cuando sus ejes no están totalmente colineales en su, digamos, en su proyección. Cada eje de cada máquina en su línea de proyección deben formar una sola línea. Y eso es lo que en teoría se define como una condición de alineación. Pero todo esto mientras la máquina está operando a las condiciones de velocidad, de carga y de temperatura de trabajo, de temperatura de diseño de los equipos. Bien, eso es lo que desde el punto de vista técnico queremos lograr. Digamos, esa condición que nos permita en condiciones de diseño, en condiciones operacionales normales, que nuestras máquinas están totalmente libres de estrés. Alineación, cuando una máquina está alineada, un conjunto, un tren de máquinas se considera alineado cuando la posición relativa de sus ejes genera el menor estrés sobre los componentes, y esto es un elemento clave. El estrés es lo que queremos eliminar cuando estamos alineando maquinaria rotativa, eliminar las tensiones sobre los componentes de máquina, provocar la menor cantidad de vibración posible cuando esto entre en operación y por ende disminuir el desgaste, el consumo de energía y mejorar las condiciones operacionales de la máquina en general. Todo esto mientras la máquina está en operaciones, en condiciones operativas de diseño. Bien, así que para lograr esto, esa alineación, digamos, precisa, proactiva, que considere toda la geometría de la maquinaria, todo digamos, el espacio en que las máquinas pueden moverse, sus grados de libertad. Bien, para lograr eso necesitamos entonces un trabajo de alta precisión, necesitamos herramientas de alta precisión, necesitamos procedimientos adecuados, estándares, necesitamos conocer el trabajo, conocimientos de geometría, conocimiento de herramientas, de uso de herramientas, y eso obviamente no se logra únicamente comprando las herramientas o teniendo las herramientas y ir al campo, montar un comparador, montar un equipo láser y ya estamos alineando, ¿no? Hay toda una serie de actividades que digamos, nos ayudan a lograr el objetivo técnico de la actividad de alineación. Ya hemos hablado muchas veces de esta parte técnica, lo pongo aquí como una referencia introductoria. ¿Qué se alinea en la industria? ¿Qué es lo que debemos alinear nosotros en la industria? Bien, se habla mucho de la alineación de acoplamientos o de ejes. Técnicamente lo que queremos alinear son los ejes. Siempre asociamos esto con máquinas que están acopladas directamente. Bien, digamos que la mayoría de los trabajos de alineación que se hacen, estadísticamente podríamos decir que estas son la mayoría de los trabajos de alineación que hacemos, tienen que ver con alineación de acoplamientos, máquinas directamente acopladas, como este esquema que vemos acá, motores acoplados a bombas, a compresores, etcétera. Pero también hablamos de alineación cuando estamos, digamos, montando o instalando sistemas de transmisión por correa o poleas correa. Esto también debe ser alineado con precisión. Hay procedimientos, hay estándares de precisión para el ensamblaje y la alineación y la tensión de montaje de correas, procedimientos especiales y estándares y herramientas para ello. También hablamos de alineación en el montaje de engranajes. Los engranajes deben quedar también totalmente alineados y también existen procedimientos y estándares adecuados para ello. Pero no solamente el equipo móvil o el equipo con movimientos o rotativo es lo que debe ser alineado. También en la industria se alinean partes estáticas asociadas obviamente al equipo rotativo, pero partes estáticas que cuando se deben ensamblar deben quedar totalmente alineadas contra un centro de cojinetes, por ejemplo, o contra un centro geométrico para garantizar holguras o holguras homogéneas a lo largo de toda la longitud de un rotor, de una turbina, por ejemplo, como por ejemplo es esta alineación de álabes estáticos de los, digamos, de turbinas de vapor. Todos esos componentes estáticos deben ser alineados y hay herramientas
y procedimientos adecuados para ello. Bien. También hablamos de alineación cuando queremos hacer nivelación, por ejemplo, de rodillos en máquinas papeleras, típicamente, por ejemplo, en la industria siderúrgica se aplican este tipo de alineaciones. Digamos que no son los trabajos convencionales de alineación a los que estamos acostumbrados, lo que normalmente vemos en la literatura, en los ejemplos, en los posts por allí, sino, bueno, son más especializados, menos comunes, pero forman parte también de la labor de alineación con sus herramientas y procedimientos particulares. La alineación también implica la nivelación de la maquinaria en su base, la integridad estructural de las bases, todo eso también es parte del trabajo de alineación. Así que nosotros muchas veces asociamos la alineación con la alineación de acoplamiento, alinear una máquina contra la otra y nos basamos simplemente en ese pequeño mundo de alineación cuando realmente la alineación comprende toda una variedad de maquinarias, toda una variedad de escenarios que requieren de estas herramientas de precisión, procedimientos de precisión y conocimientos particulares para cada uno de estos elementos. Bien. Uno se pregunta, ¿por qué alinear? ¿Cuál es la necesidad de alinear? ¿Por qué tenemos que tener un equipo láser que es capaz de medir la milésima del milímetro? O tener montajes de comparadores que son capaces de ver un ángulo de 0,0001 grado de precisión. Bien, ¿cuál es la necesidad de hacer eso? Bueno, simplemente es la necesidad del componente de la máquina. Los componentes de la máquina, como rodamientos, cojinetes, sellos mecánicos, tienen muy bajas tolerancias. Los anillos de desgaste, por ejemplo, los sellos laberínticos, tienen muy bajas tolerancias de ensamblaje, rangos de medición que pueden ir desde la milésima de pulgada o la décima del milímetro. Bien, así que alinear no es un requerimiento propio de la alineación, digamos, del estándar de alineación, sino que es un requerimiento del componente. Para algunos componentes como rodamientos, una milésima de pulgada puede ser demasiado en una tensión para sus holguras. Por eso requerimos entonces procedimientos especializados, herramientas especializadas para garantizar que estamos brindándole a la máquina la holgura necesaria, la estamos librando del estrés que puede generar malos ensamblajes, que pueden generar desalineaciones. Y es precisamente para cuidar los componentes de máquina que queremos alinear. Bien. Y es porque la desalineación genera estrés, incorpora fuerzas estáticas que no están consideradas en los diseños de vida útil de estos componentes, como rodamientos, por ejemplo, sellos mecánicos, poleas, acoplamientos. Todos esos elementos tienen una vida útil determinada y si nosotros entonces los sometemos a mayores cargas, a mayores ciclos de carga, obviamente vamos a disminuir esa vida útil y no vamos a alcanzar esas expectativas. Así que, ¿por qué queremos alinear? Simplemente para disminuir el desgaste, para contribuir con la disminución del desgaste y obtener entonces esa expectativa de vida útil de los componentes. Muchos estudios han demostrado que más del 50% de las fallas en equipos rotativos tienen su origen en la desalineación. Y por experiencia uno lo puede ver. ¿Cuántos en nuestras plantas los que estamos involucrados en monitoreo de condición, cuántos de nuestros reportes están orientados a fallas de rodamiento, como un síntoma muy habitual? Falla de rodamiento, falla de rodamiento, falla de cojinete, falla de correas, por ejemplo. Y todo eso quizás son síntomas, lo que estamos viendo, producto de una causa raíz asociada a la desalineación. ¿Bien? Así que la necesidad de esas tolerancias tan ajustadas, tan precisas que requiere la maquinaria, es lo que nos lleva a nosotros a una necesidad de alinear con precisión los equipos rotativos. Aquí les pongo como referencia un estudio formal que se hizo sobre la desalineación en máquinas rotativas. Les dejo aquí la referencia, donde indican que solo 5 minutos de grados, 5 minutos de grado es algo como 0,083 grados, es decir, esto no llega ni siquiera a 0,1 grado. Bien, esa pequeña desalineación angular en un eje puede reducir la vida de un rodamiento considerablemente. Bien, aquí vemos cómo 5 minutos de grado, que es lo que estamos
representando en esta línea, puede reducir hasta en 50% la expectativa de vida útil de un rodamiento. Entonces, cuando nosotros vemos una tolerancia de alineación que le agrega un cero más a esto acá, 0.000, bien, y uno dice, bueno, pero ¿por qué tan poco? ¿Por qué es tan exigente? ¿Cómo vamos a lograr eso? Cuando uno ve que una laina, una herramienta para alinear, puede medir una milésima de pulgada de espesor, uno se pregunta por qué. Bueno, la razón es esta, la razón es que estos componentes no soportan el estrés, no están diseñados para eso. Sus holguras internas solo están diseñadas para absorber pequeñas cargas, para absorber expansión térmica, y todas esas cargas extras que vamos nosotros a incorporar, productos de la alineación, lo que van a hacer es mellar al componente, lo que van a hacer es agregarle carga, ciclos de carga que contribuirán a acercar la fatiga. La vida por fatiga entonces se va a reducir de manera dramática. Bien, un poco una referencia para tener un contexto aquí de esa necesidad. ¿Cuál es el objetivo final de una alineación? ¿Qué es lo que buscamos entonces? Simplemente asegurar la expectativa de vida útil operacional de la máquina rotativa. Eso es lo que uno quiere. O sea, no alineamos porque está de moda, no alineamos porque tenemos el mejor sistema láser, nada de eso. No alineamos para ahorrar energía, porque también es una de las cosas que nos dicen que la alineación ayuda a ahorrar energía. Bueno, podría ser, aunque no está demostrado esto de manera formal. Pero ciertamente la alineación de precisión tiene muchos beneficios que redundan en un mejor desempeño de los equipos, incluyendo la eficiencia de operación. Pero al final lo que busca el sistema productivo es asegurar la expectativa de vida útil del componente, de manera de dar una larga vida operacional y que sea un equipo totalmente productivo por un largo periodo sin fallas imprevistas. Eso es lo que se espera. ¿Puede la alineación lograr esto? Obviamente es una de las cosas que se pueden hacer, la alineación, pero debemos entender también que esto es dentro de un marco de mantenimiento preventivo, dentro de un marco de mantenimiento proactivo, donde esto va acompañado de muchas otras actividades de precisión. Esto tiene que ir acompañado de ensamblaje adecuado, de un buen sistema de torqueado, de un buen sistema de lubricación, de balanceo, técnicas de inspección, todo eso juega un papel digamos, en este objetivo. Las alineaciones de precisión es una de esas herramientas que nos ayudan a asegurar estos objetivos. Bien. ¿Y eso cómo lo podemos lograr? Bueno, porque como lo decíamos antes, si nosotros hacemos eso de manera precisa, de manera proactiva, utilizando buenas prácticas, utilizando estándares de alta precisión, vamos a reducir las fuerzas axiales y radiales que actúan sobre los componentes, vamos a reducir las cargas cíclicas que actúan sobre los componentes, vamos a minimizar la fricción y las precargas y mantener las holguras internas de la maquinaria. ¿Qué nos dice todo esto? Si tenemos una máquina con todos estos elementos cubiertos, oye, va a ser una máquina con operación suave, operación, digamos, libre de cargas adicionales, con una expectativa de vida mucho mayor. Bien, menos estrés, menos fricción, menos ruido, menos calor, menos desgaste, va a redundar en una mayor expectativa de vida útil de estos equipos. Es así como surgen entonces estos estándares. Les presento aquí el estándar ANSI S2.75, es un estándar relativamente nuevo. La alineación hasta este año no había tenido un estándar que rigiera los límites permisibles ni el proceso como tal. Habían algunas recomendaciones de fabricantes, recomendaciones de instrumentos de alineación láser, pero que no eran valores estandarizados. Había algún procedimiento estandarizado en el estándar API 686, bien, pero básicamente enfocado a industria petrolera y enfocado a sistemas digamos, de arranque de plantas para, digamos, comisión o entrega de plantas recién fabricadas o recién entregadas a usuarios. Bien, el estándar ANSI S275 considera ya el equipo en operación, maquinaria en operación. Bien, ha sido un estándar, digamos, estudiado con los años, ha tomado las buenas prácticas y toda la experiencia que se ha obtenido durante muchos años de trabajo en la industria,
se apoyaron en la experiencia de muchos profesionales en el área específica de la alineación y llegaron a unos convenios, a unos consensos para establecer rangos permisibles de vibración, de desalineación, perdón. No voy a ahondar en esto, ya hicimos un webinar, lo pueden buscar en el canal de Biman en YouTube, hicimos un webinar especial de las tolerancias de alineación. Pueden buscarlo allí para repasar este tema. Bien. Pero básicamente establece, digamos, límites permisibles. Ahora ya no vamos a trabajar en función de la experiencia, en función de la opinión de la gente, sino que ya tenemos una referencia estandarizada para poder entonces auditar un trabajo y poder decir cuándo realmente consideramos un equipo rotativo alineado. Bien. En el contexto del mantenimiento industrial, la alineación pasa a ser una actividad rutinaria. Esto no es algo que hacemos de vez en cuando. Esto es una actividad del día a día. Siempre hay la necesidad de alinear equipos porque se han cambiado partes, se ha movido un motor, se ha hecho un mantenimiento preventivo, se ha traído una máquina nueva, se han hecho movimientos de base, cambios de rodamiento, sello, lo que sea que se haga en una máquina rotativa, cualquier intervención de mantenimiento que hagamos en una máquina rotativa va a involucrar luego una actividad de alineación. Eso se considera rutinario, pero también es un trabajo de precisión que requiere de herramientas especiales, que requiere de procedimientos particulares, de una geometría, de conocer una geometría. Bien, como les dije, es una actividad que está estandarizada. No solo los límites permisibles están estandarizados, está estandarizado el proceso como tal. Bien, todo engloba toda una serie de estándares para otras dimensiones, para otros procedimientos, y el proceso en sí, el paso a paso, digamos, del trabajo de alineación también está estandarizado. Es lo que se considera entonces mantenimiento proactivo. Esta palabra mantenimiento proactivo no es filosófica. David, no te escuchamos. Me muteaste, ahora sí. ¿Desde cuándo no me escuchan? Hace 2 segundos. Muy Ah, poquito. ok. No, vi que me decía el host te ha muteado. No fui yo. Bueno, seguimos. Correcto. Les decía que el mantenimiento proactivo, esta actividad de mantenimiento proactivo, no es filosófico, no es un nombre filosófico. Esto es algo práctico, digamos, un concepto práctico, el mantenimiento proactivo. ¿Qué son esas actividades de mantenimiento proactivo? Es todo lo que nosotros hacemos para evitar los síntomas de las fallas. Es todo lo que hacemos para evitar las causas de las fallas. Pues nosotros sabemos que en una actividad en la vida operativa de una máquina, en algún momento se va a presentar un síntoma de falla y es lo que podemos nosotros observar en la curva PF cuando monitoreamos ruido, vibraciones o condición de lubricante, temperatura, es lo que vamos a observar en la curva PF. Pero el concepto de mantenimiento proactivo está orientado hacia la izquierda de esa curva PF, a hacer actividades de mantenimiento que nos ayuden a que este punto de falla potencial o síntoma de fallas se presente mucho más tarde. Es alargar esta línea verde, lo que se llama la línea IP desde la instalación. Bien, así que, ¿qué es mantenimiento proactivo? Todo eso que podemos hacer no disparado por una falla, no en reacción a una falla, sino hacerlo de manera tal de que no ocurra la falla. Y es precisamente lo que hacemos cuando estamos alineando. Uno cuando está alineando una máquina no es precisamente porque se presentó unos problemas o porque esté desalineada, simplemente, bueno, estamos en algún tipo de montaje, se hizo algún mantenimiento preventivo y es allí entonces una oportunidad inmensa que tenemos para liberar a la máquina de las cargas, liberar a la máquina del estrés, de la fricción, que es lo que en el futuro, si la dejamos con esos niveles de cargas, de tensiones, en el futuro entonces lo que vamos a ver son síntomas, vamos a ver vibraciones, vamos a ver ruido, vamos a ver fricción. Bien, si bien son detecciones tempranas de estas fallas que podemos atacarlas, estamos siempre atacando síntomas, bien, en esta zona
que llamamos la zona de síntomas o zona de mantenimiento basado en condición. El mantenimiento proactivo va más allá y entonces se centra en todas estas actividades que van orientadas a mejorar el desempeño. Son actividades de hecho que podemos controlar desde un taller, que podemos controlar desde el mantenimiento digamos, de ejecución. Bien, yo puedo hacer alineaciones para evitar la falla de rodamiento, puedo hacer balanceos de precisión para evitar la falla de rodamiento. Obviamente, si yo dejo una máquina bien balanceada, bien alineada, bien torqueada, con sus sistemas de filtración óptimos, bien lubricada, entonces vamos a tener una máquina con un desempeño mucho mejor, un desempeño óptimo y el punto P va a aparecer en un periodo bastante largo de operación. Siempre va a haber obviamente fatiga, siempre va a haber un desgaste y no, las máquinas no son eternas, pero lo que queremos es entonces aumentar esa expectativa. Bien, es lo que se refiere con la palabra mantenimiento proactivo. Eso no es una panacea, no es una teoría, no, son actividades concretas que podemos hacer y que la engloban en ese término porque, bueno, sale de la nomenclatura cotidiana del mantenimiento correctivo o del mantenimiento preventivo o del mantenimiento basado en condición. Bien, sale de esa nomenclatura porque está hecho más bien como actividades que tenemos que hacer para evitar los problemas. Son actividades de eliminación de defectos. Bien, ahí se engloba el mantenimiento proactivo. ¿Quién es el responsable de la alineación en una planta? En sus plantas, yo les pregunto, ¿quién es el encargado de esto? Entonces se tiende a pensar en la industria que la alineación es responsabilidad del técnico que va a alinear, bien sea que este técnico en algunas empresas donde yo he trabajado, donde me he involucrado en trabajos, el técnico de alineación está en el departamento de mantenimiento, es el personal de mantenimiento, pero en otras está en el departamento de confiabilidad, en otras puede ser los mismos inspectores de vibraciones que se encargan de la actividad de alineación. Independientemente de quién ejecute esta actividad, la organización debe entender que esto es un trabajo colaborativo, que no puede dejarse en la responsabilidad de una sola persona o de una sola, digamos, de un solo ámbito, de una sola organización, un departamento, esta actividad tan crítica para el desempeño de la máquina. Así que si esto ocurre que solamente una persona o un departamento es responsable, bueno, vamos a tener muchas deficiencias en el proceso general, porque la alineación comprende incluso desde la seguridad del trabajo. Bien, si cada vez que vamos a hacer un trabajo en planta requerimos de cumplir con ciertas normas de seguridad y la alineación obviamente no escapa a eso, así que estamos involucrando personal de seguridad en esa tarea. Estamos trabajando en una área industrial, estamos moviendo equipo rotativo. Me he visto también o he sido testigo de problemas de seguridad durante trabajos de alineación, cuando estamos alineando equipo y de repente el equipo que estamos alineando arranca o el equipo empieza a dar vuelta como producto de máquina adyacente. Son actividades peligrosas, actividades que llevan un riesgo y el personal de seguridad debe estar involucrado totalmente en el trabajo que estamos haciendo. Bien, yo nunca puedo arrancar un trabajo de alineación sin coordinar todo con el personal de seguridad, asegurarme de que se hizo el sistema de bloqueo eléctrico de los equipos, de bloqueo de válvulas de seguridad si se trata de bombas, válvulas de bloqueo, si se trata de compresor, equipos que manejen algún fluido, asegurarme de que no hay fluido en esas líneas, porque obviamente mientras estemos haciendo la labor de alineación estamos en contacto con las partes rotativas y esto es algo que no debemos obviar, que no debemos bypassear o tomar con ligereza. Entonces el primer punto aquí, no solamente en un trabajo de alineación, sino en cualquier trabajo industrial que involucre una intervención de maquinaria, tiene que ser totalmente coordinado con seguridad. Desde el principio y durante el desarrollo y hasta el final del trabajo, el personal de seguridad es clave en todas estas actividades y procedimientos. Luego entra operaciones, lo que llaman el custodio del equipo, el responsable del equipo, muchas veces esto asociado con la gente de producción también,
quien debe entregarnos el equipo y entender la labor de alineación. Yo me he encontrado muchas veces con operadores que no entienden lo que estamos haciendo y entonces te dicen que tienes media hora para alinear o que tienes una hora para alinear porque tienen una presión de arrancar la máquina, bien, o no dan las condiciones adecuadas para arrancar el equipo en cuanto a tiempo de enfriamiento o descarga de fluidos de los equipos, porque no entienden el trabajo, no entienden que esto es un trabajo de precisión que debe realizarse sin presiones, que debe realizarse siguiendo, digamos, un procedimiento de mediciones o de controles dimensionales muy particulares que requieren llevar una documentación de todo ese proceso. Y cuando no se entiende eso, entonces empiezan a presionar, empiezan a, digamos, a buscar la manera de que el trabajo salga más rápido y esto no puede ser. Por eso el personal de operaciones debe entender, debe incluso estar capacitado. Yo siempre cuando me involucro con alineaciones en algunos tipos de empresas, propicio que los operadores, que los planificadores vayan a los cursos de alineación. Siempre doy esa recomendación, no solo los mantenedores y los encargados finalmente del trabajo, pero los operadores me gusta que estén en los cursos, quizás no porque vayan a entender todo el proceso o porque se vayan a encargar de la actividad, sino para que tengan un poco de empatía sobre el trabajo, lo entiendan técnicamente, entiendan la escala de las mediciones y entiendan entonces que deben también poner su granito de arena en la calidad del trabajo, en garantizar un trabajo de calidad. Así que puedes tener el mejor equipo láser, puedes tener el mejor personal para alinear tu equipo, pero si en operaciones no entiendes, esto va a afectar obviamente tanto la seguridad del trabajo como la calidad de ese trabajo. Entonces aquí donde uno dice, bueno, ¿quién es el responsable de alineación? Realmente todos. Y esto aplica para otros tipos de trabajos también. Los planificadores programadores deben entonces alinearse con la escala del trabajo, la magnitud del trabajo, la precisión para garantizarles al personal las herramientas, los recursos necesarios, las facilidades que requiere para eso. ¿Cuántas veces uno ha ido a alinear un equipo y cuando llega al sitio necesitas unos andamios y los andamios no están? Tiempo perdido, logística que se está esperando. ¿Por qué? Porque un planificador no entendió qué era lo que se iba a hacer. Bien, él simplemente está en un escritorio, generó una orden de trabajo para alinear una máquina, pero no sabe todas las herramientas que requiere, no sabe los servicios externos. A veces necesitas una grúa para mover una máquina. ¿Quién se encarga de toda esa logística? ¿Quién se encarga de todos esos recursos? La gente de planificación, de programación del trabajo. Ellos deben estar involucrados entonces en el procedimiento, qué es lo que se necesita, qué es lo que vamos a alcanzar, cuánto es el tiempo disponible para hacer ese trabajo y si contamos con ese tiempo para hacerlo. Obviamente entonces está el personal de confiabilidad que debe encargarse de asegurar las buenas prácticas, debe velar por el cumplimiento de los estándares, calcular, por ejemplo, expansiones térmicas si estas son complejas o interactuar con los inspectores y mantenedores que se encargan de hacer el trabajo sobre mejorar algún tipo de medición sobre lo que yo llamo la alineabilidad de la máquina. Es una palabra que no existe todavía, pero a lo mejor va a existir más adelante cuando la hagamos famosa. Pues. La alineabilidad es qué tan alineable es la máquina. Esto lo podemos asociar con la palabra mantenibilidad, que sí existe. Pues. Entonces, a veces la máquina es difícil de alinear porque no tiene las facilidades. Bueno, no tiene un tornillo para elevarla o no tienes un acceso seguro. Todo eso influye en el trabajo. Por eso, el trabajo de alineación, hablando desde la experiencia, les puedo decir que comprende la interacción de todo este personal, la interacción de todos estos departamentos. Cuando uno de ellos no se involucra en la actividad, no lo entiende, entonces vienen las trabas, vienen las limitaciones que finalmente desembocan en un trabajo de baja calidad. Dentro de las causas de la alineación o de la desalineación, son muchas las causas. Obviamente aquí estamos poniendo algo esquemático y resumido, pero son todos estos, digamos, elementos los que contribuyen a una desalineación, a que se produzca una desalineación en los equipos. Bien, cuestiones que tienen que ver con operaciones.
cómo se opera el equipo. Bien, que si lo están operando a las condiciones de diseño adecuado, a las condiciones de temperatura, si hay sobrecarga en el equipo, todo eso involucra también aspectos de desempeño del equipo, el cómo lo operamos. Bien, condiciones ambientales, el equipo expuesto a suciedad, a humedad, con faltas de protecciones, obviamente va a experimentar, puede experimentar desalineación por esas causas. Una acumulación de sucio en las bases de una máquina, de aceite, de grasa, de mugre, de todo tipo, es mucho más, el espesor de eso es mucho más grande que el espesor de una laina promedio de alineación. Así que una de las cosas que uno hace cuando está alineando, teniendo toda la tecnología ahí disponible para hacerlo, lo único que necesitamos al principio es una escoba para limpiar, un cepillo para limpiar. La herramienta de menos tecnología disponible ahí en nuestra caja de herramientas es la que nos va a ayudar a empezar el trabajo con un buen pie. En todo eso tenemos que considerarlo. Materiales, bueno, pueden venir elementos desde el almacén ya con defectos, mal diseñados, mal almacenados, que vienen deteriorados, correas, digamos, ya con fallas, poleas, acoplamientos con, digamos, con deformaciones, excentricidad, todo eso puede afectar un trabajo de alineación y dejar errores o no alcanzar los objetivos del trabajo. Ya aspectos directamente relacionados con la maquinaria, como integridad de sus bases, cómo están las bases de esa máquina, la nivelación de la base, la estructura, cómo eso nos puede contribuir, una máquina con bases desniveladas o flojas, agrietadas, falta de estabilidad, obviamente no ayuda a un trabajo de alineación. Problemas de expansión térmica, problemas de runout excesivo en los componentes nos van a ayudar también a dificultar una alineación de precisión. Elementos asociados al mantenimiento como el no contar con las herramientas, el no entender los procedimientos o ni siquiera aplicar los procedimientos o las mejores prácticas, el no contar con los estándares permisibles, el no entender esos estándares muchas veces nos ayuda también a no alcanzar los objetivos de una alineación de precisión. Y el aspecto relacionado ya con la parte humana, la motivación del personal, del por qué va a hacer eso, es algo importante. ¿Cuál es el motivo de realizar un trabajo con todos esos cuidados? Para eso hace falta conocimiento. Pues. Una vez que se tiene el conocimiento, se despierta el interés, se despierta la motivación en la gente y la gente va entendiendo el porqué, del cómo eso lo afecta incluso en lo personal, hacer un trabajo bien o hacer un trabajo fuera de la, digamos, desviado de las buenas prácticas. Muchas veces uno cree que esto no lo afecta, pero entonces resulta que las máquinas fallan en unos horarios que no son compatibles con nuestro tiempo libre, ¿verdad? ¿Cuál es el horario de la falla? Generalmente el horario de la falla son los viernes a partir de las 4 de la tarde. Entonces eso no queremos nosotros que ocurra. Bien, muchas veces esa reacción en las plantas, las fallas en las plantas están afectando incluso nuestra vida personal. Así que muchas veces se trata de un aspecto cultural. Bien, todo esto obviamente se conjuga para crear fuerzas de tensión, cargas axiales que no son para nada deseadas en la maquinaria. Las maquinarias rotativas básicamente no están diseñadas para absorber cargas axiales, muy poco. Los rodamientos básicamente están diseñados para absorber cargas radiales. Y si hay cargas axiales, básicamente las cargas axiales que un equipo rotativo soporta son cargas de empuje, no cargas dinámicas. Bien, así que tenemos que lidiar con esto. La desalineación genera cargas axiales dinámicas, no es una carga de empuje neta, sino cargas dinámicas que crean ciclos de carga. Fricción, calor, más consumo de energía, todo eso va a desembocar en desgaste prematuro. Así que un poco aquí un resumen sobre las causas y efectos de la desalineación como un proceso holístico, un proceso integral que puede ayudarnos, si lo entendemos como tal, puede ayudarnos a mejorar de manera importante el desempeño de nuestros equipos. Viendo todo esto, viendo todas estas causas que vemos acá, nos podemos hacer la pregunta, ¿se desalinean las máquinas realmente? Las máquinas se desalinean como producto del desgaste, producto de la operación continua, o las dejamos desalineadas
son las dos opciones, ¿no? Básicamente el 99% de las veces, me atrevo a decir, las máquinas las dejamos desalineadas. Las máquinas se pueden desalinear, obviamente, puede haber algún componente de desgaste que provoque una desalineación. En todo caso, la desalineación en ese caso no es un problema, sino más bien ese tipo de desgaste. Puede haber un movimiento de la base, puede haber quizás un agrietamiento. Alguien me puede decir, no, y la expansión térmica, pues sí, obviamente puede haber expansión térmica y la va a haber, pero eso no es una causa de desalineación eh, técnica, ¿verdad? El hecho de que haya expansión térmica es condición natural de la máquina, eso no es un problema, por eso tenemos que considerar la expansión térmica. Uno no puede decir que la causa de la desalineación es la expansión térmica, no, la causa fue no considerar la expansión térmica. Bien, así que es muy difícil que una máquina se desalinee. Puede ocurrir estadísticamente, me atrevo a decir que el 99% de las veces las dejamos desalineadas, no consideramos la expansión térmica, no consideramos la tensión de tubería, la pata coja, la estabilidad de la base, los procedimientos, los estándares, y eso nos va a llevar entonces a que la máquina no queda bajo las mejores condiciones. Bien. Todo este proceso que yo les decía es colaborativo. Bien. Un proceso colaborativo, no es un solo técnico que se va con un equipo para el área, con un instrumento de medición y comienza a montar su instrumento y está alineando. No, todo requiere de una preparación, planificación, sobre todo seguridad. Todas estas son actividades especializadas diferentes. Una sola persona no domina todos estos aspectos. El técnico de alineación quizás no conoce o no puede hacer una inspección y una evaluación integral de la base, probablemente, pero es muy bueno en sus mediciones geométricas y cálculos. Bien, quizás no sea el mejor para cumplir, digamos, para hacer un diagnóstico. Eso se lo deja al inspector. El inspector tiene que garantizar que realmente esa máquina está desalineada para ejecutar luego la actividad. Bien, así que se trata de actividades diferentes, todas especializadas y que típicamente una sola persona o una sola organización, un solo departamento no va a poder, digamos, cumplir, solventar. Así que es un trabajo totalmente colaborativo. Bien, además los pasos, todos estos pasos son secuenciales. Aquí no podemos bypassear cada uno de estos pasos, hacer una cosa primero y otra después. Esto es totalmente eh, secuencial. Tengo que ir paso a paso cumpliendo todo este proceso para garantizar que finalmente voy a llegar al objetivo de la alineación. Bien, todos son entonces procedimientos de precisión, todos son actividades especializadas y ámbitos diferentes de la organización los que se encargan de cada uno de ellos. Bien. ¿Por qué entonces un proceso sistemático de alineación? ¿Qué es lo que eso nos, a qué nos obliga eso? Bien. La desalineación puede pasar desapercibida en muchos casos y expresarse en forma de otra falla. Yo la llamo la falla camaleón. Bien, que se oculta, está ahí camuflajeada entre otras fallas. Bien, nosotros yo les decía al principio, vemos muchas fallas de rodamiento, fallas de sellos, pero ¿cuántas de esas se deben más bien a una condición de desalineación, que tienen su origen en una condición de desalineación? Es muy normal o es muy conocido el hecho de que la desalineación como tal no genera niveles de vibración importantes en la maquinaria, por lo tanto no es una falla que podamos de manera totalmente objetiva eh, evaluar su severidad a través de los niveles de vibración. De hecho, hay documentaciones y teorías que destacan que una máquina desalineada incluso puede vibrar mucho menos que una máquina alineada. Y esto tiene una lógica en el sentido de que la desalineación incorpora fuerzas de tensión. La desalineación no es como el desbalanceo, que el desbalanceo produce fuerza centrífuga y eso en vibraciones se ve inmediatamente. Pero la desalineación produce son fuerzas estáticas, fuerzas de tensión, y estas fuerzas pueden cambiar la rigidez de la máquina. Y esa mayor rigidez hace que la máquina vibre menos. Así que tiene, digamos, una lógica
digamos, ese pensamiento de que la máquina desalineada incluso podría vibrar menos. En todo caso, la experiencia a mí me dice que máquinas desalineadas pueden tener niveles de vibración incluso dentro de los límites permisibles. Tendría que ser un analista muy experto de vibraciones para darse cuenta a través de otros elementos como la frecuencia de la vibración o incluso las mediciones de fase para darse cuenta que realmente hay una condición de desalineación, pero no es precisamente el valor de la vibración global un indicativo de la severidad de este problema. Así que puede fácilmente pasar desapercibida y camuflarse en fallas de acoplamientos. Fallan los acoplamientos prematuramente, fallan las correas se deshilachan, las correas se fracturan constantemente, los rodamientos son, digamos, de las principales víctimas de la desalineación, van actuando allí silentemente, pero continuamente. Bien, lo vemos entonces continuamente, fallas de rodamiento, fallas de sellos, fugas de sellos, en sistemas de bombeo, por ejemplo, en compresores, que están asociados básicamente a vibraciones por tensión que le transmiten todas esas cargas a los sellos, a las caras de los sellos y finalmente fallan prematuramente. Así es que son estas fallas típicas que suelen tratarse como la falla, pero más bien son los síntomas de problemas como la desalineación que están generando ese tipo digamos, de síntomas o de fallas que nosotros podemos confundir, pues, que de no analizarse la causa raíz, vamos a estar entonces todo el tiempo cambiando los sellos, cambiando las correas, cambiando los rodamientos, y la causa raíz del problema, que digamos la causa raíz no es la desalineación, digamos que es la causa de este síntoma principalmente, pero la causa raíz del problema se encuentra en un procedimiento de alineación inadecuado, herramientas mal utilizadas, estándares no aplicados, en fin, una mala gerencia del trabajo de alineación. Como dicen por ahí los especialistas en análisis de causa raíz, todo problema que se genere en la organización, el responsable de eso es el sistema gerencial. No se le puede buscar otra. El responsable de esto es el sistema gerencial, que no se ha encargado de cubrir todos los aspectos que son necesarios para llevar a cabo una actividad con la mejor confiabilidad y la mejor seguridad posible. Ya el proceso técnico de la alineación, el trabajo en sí para ejecutarse, también debe ser un trabajo secuencial que siga, digamos, un orden desde la seguridad, la limpieza, la inspección, la toma de las mediciones adecuadamente, las mediciones, digamos, dimensionales de las máquinas, pues las medidas de las máquinas, los controles previos de runout, de excentricidad, las tolerancias, la expansión térmica, todo este paso secuencial debe hacerse antes de montar el primer instrumento de medición. Luego viene el control de la distancia entre los acoples. La distancia entre los acoples debe realizarse en función de las características del acoplamiento. Lo debe indicar el fabricante del acoplamiento. Tenemos que estar siempre vigilando sobre eso, sobre si se está cumpliendo este paso que a veces es obviado en el proceso de alineación, el control de la distancia entre acoples. El control de la pata coja, todo esto debe hacerse antes de comenzar el proceso mismo de la alineación del acoplamiento o de los ejes, bien, todo dentro de procedimientos estandarizados y valores límites permisibles. Luego sí, medir la alineación, medir la desalineación, calcular geométricamente los movimientos que debemos darle a la máquina y algo muy importante que también se suele subestimar, que es el torque apropiado de los pernos. A veces queremos alinear también apretando. Nos falta un poquito, nos faltan 5 milésimas de altura y entonces lo que hacemos es buscarnos un tubo de 4 metros y se lo metemos ahí a la llave. Apretamos entre dos mecánicos, cada uno por un lado, y apretamos y vamos viendo en el láser. Y el láser se convierte en un torquímetro. Y dale hasta que el láser dice que está en tolerancia. Pero ¿cuánto le dimos de torque a esa tuerca para obtener esa tolerancia? Es una muy mala práctica que he visto mucho en trabajos de alineación. El uso de lainas de precisión es importante, tanto para la seguridad como para la precisión del trabajo.
Y finalmente, un factor muy importante es la documentación. Hacer un reporte que realmente comunique, un reporte profesional que comprenda todos estos elementos, pero que fundamentalmente sirva para la mejora continua, que en la próxima alineación uno pueda buscar este reporte y ciertamente encontrar datos que te ayuden a mejorar el trabajo, que te ayuden a hacerlo más rápido, que te ayuden a hacerlo más preciso, más directo, más seguro sobre todo, que todos esos elementos del reporte agreguen valor, que toda esa información que nosotros podamos incluir dentro de un reporte agregue un valor importante para el desempeño de la máquina y para mejorar continuamente el proceso. Así un poco aquí de manera bastante resumida ese proceso técnico. Bien, así que bueno, podemos resumir los factores clave del proceso de alineación. Como decía un entrenador que nosotros teníamos antiguamente acá, un entrenador deportivo nos decía, si uno gana la salida, si ganas aquí en la salida, tienes una buena salida, seguro puedes competir, seguro vas a llegar puedes ganar, pues sí, pero si tienes una mala salida, olvídate de ganar, olvídate. Y así pasa justamente con la alineación. Si uno no empieza bien el trabajo desde el comienzo, nos podemos olvidar que vamos a lograr el objetivo de calidad que estamos, digamos, tenemos en expectativa. Así que todo comienza con una buena preparación, conocer la máquina, capacitarnos en el trabajo de la alineación, obviamente entender a la cabalidad lo que eso significa, evaluar la alineabilidad de la máquina, eh, tener en cuenta todo lo que es la seguridad del trabajo, las herramientas y equipos que vamos a necesitar y la planificación y logística que se requiere para ese trabajo. Bien, y finalmente los métodos y procedimientos. Todo es una preparación paso a paso que comienza desde la partida. Pues si esa partida es en falso, si esa partida no reúne la técnica adecuada, bueno, vamos a quedar descalificados desde el principio. Bien, el personal capacitado debe entender entonces que esto es un trabajo de precisión, que la escala del trabajo se encuentra dentro de la milésima de la pulgada, dentro de la décima del milímetro, y entender que eso no lo vamos a ver a ojo, que eso no lo vamos a poder, digamos, en nuestro rango de visión no podemos ver eso y tenemos que utilizar herramientas especiales para eso, herramientas de precisión. Bien, de alguna manera el personal de alineación tiene que tener un liderazgo que asegure la calidad del trabajo, la seguridad y que coordine al resto de las disciplinas que están presentes en la actividad. Conocer la máquina como segundo aspecto, las especificaciones técnicas, si hay equipos auxiliares que en esta máquina, una vez me pasó que estaba alineando un equipo y de repente empezó a salir aceite por todos lados. Bueno, resulta que arrancó la bomba de lubricación cuando teníamos destapado un cojinete que estábamos evaluándole la holgura de un cojinete. Entonces, bueno, desde ahí en adelante empecé a colocar aquí cuidado con los equipos auxiliares. Bien, todo hay que tenerlo bajo control, todo ese entorno operacional. Conocer las tolerancias que le vamos a aplicar a esa máquina, las dimensiones que tenemos que tomar, todo el control dimensional, entender la expansión térmica y todos los movimientos que pueda tener la máquina luego de su operación. Incluso detalles como historial y antecedentes, incluso preguntarnos por qué estamos alineando esta máquina, cuál es la razón por la cual estamos alineando esta máquina. A lo mejor somos la quinta persona que viene a alinear ese equipo. Entonces siempre es importante hacerse esas preguntas para ver de qué se trata, si es un trabajo recurrente o se presentó alguna falla o simplemente están montando una máquina, una instalación simplemente nueva. Todo eso es importante a la hora de establecer algún criterio de causa raíz. Bien. La linealidad, lo que yo llamo la linealidad, es si la máquina cuenta con las facilidades para los movimientos, lo que llamamos los gatos verticales o los gatos laterales, o en todo caso si contamos con los recursos para ello, si es necesario gatos externos, si es necesario grúas, por ejemplo, o más personal del convencional. Eso es algo que te puede limitar un trabajo si no lo tienes controlado desde el principio. Todas esas limitaciones, cuánto es el peso y tamaño de la máquina, tenerlo de antemano considerado en la planificación del trabajo, de manera que puedas tener una logística que
cubra todas estas limitaciones, pues, que cubra todas las necesidades de movilidad que necesitamos. La seguridad nunca podemos hablar de más de la seguridad. Siempre que hablemos de seguridad es importante, hay que recalcarlo. No podemos, digamos, bypassear ningún control de seguridad. La gente de seguridad es nuestro aliado en la planta, es la persona que conoce los procedimientos, conoce las instalaciones y finalmente quien nos va a proteger. Todas las medidas que nos dé el personal de seguridad están orientadas a protegernos. Es una persona que tiene la perspectiva de cuidar, ¿bien? Y por eso debe ser un aliado siempre en nuestros trabajos. Las herramientas y equipos, contar entonces con los instrumentos. No necesariamente vamos a decir que necesitamos un equipo láser. Obviamente la tecnología es mucho mejor hoy en día para eso, pero incluso si usamos elementos como estos comparadores, perdón, se me había ido la palabra, tanto tiempo que no los uso, como los comparadores, toda necesidad o todo requerimiento de alineación puede ser alcanzada con comparadores. Así que esto es una herramienta precisa, esto es una herramienta que nos ayuda a alinear. ¿Que necesitamos más capacitación para esto? Sí. ¿Que necesitamos más especialización? Sí. Digamos, más habilidad también por parte del mantenedor, mucha más habilidad para utilizar comparadores que para utilizar un sistema de láser, por ejemplo. Bien. El uso de las lainas es importante, tener sin lainas es imposible alinear. Bien. Lainas adecuadas que garanticen también la seguridad en su manejo. Bien. El proceso de la planificación, como les decía, llevar un procedimiento predefinido, no improvisar, no improvisar en el área, los procedimientos. Si hay algo que no está adecuado, si llegamos a alinear y resulta que no tenemos el área preparada, simplemente no hacemos el trabajo, no improvisamos. Tenemos que esperar que todo esté bajo las condiciones seguras para realizar nuestro trabajo. Si necesitamos accesos, si necesitamos que la temperatura llegue a un cierto nivel, si necesitamos que el ruido llegue a un cierto nivel, todo eso tenemos que considerarlo. Bien. Y el equipo de planificación de la organización debe, digamos, involucrarse en este sentido, que es todo lo que necesitamos para no tener limitaciones, para no retrasar el trabajo de alineación, que debe concentrarse en la precisión de la medida. No, digamos, distraerse de que nos falta una herramienta, de que estamos haciendo un trabajo sin seguridad, de que nos falta algún tipo de recurso. Todo eso debe ser parte ya solventada. Bien. En los métodos y procedimientos, qué es lo que cómo vamos a realizar el trabajo, bien, qué método vamos a utilizar, si se pueden girar los dos ejes, por ejemplo, es un método particular. Si se puede girar un solo eje, ya por ahí entonces otro método. Si ninguno de los dos ejes se pueden girar, ya por ahí entonces tenemos que ir seleccionando otro método. Si el diámetro del rotor es tan grande que las abrazaderas no pueden acomodarse, bueno, ya tenemos que ir buscando otro método y otros accesorios. Todo eso es parte de esos factores claves de esos métodos y procedimientos que vamos a utilizar. Eso no es algo que podemos ir a aprender el día que vamos a alinear. Todo lo tenemos que tener controlado. ¿Cuál es el estándar que vamos a usar? ¿Cuáles son las medidas de control? Y finalmente, nuestro reporte y recomendaciones. Tener un reporte que realmente agregue valor. Bien, muchas veces el reporte es el producto, lo que uno finalmente entrega. Bien, ahí va a estar cómo estaba el equipo, cómo quedó el equipo y qué podemos hacer para que se mejore alguna situación en el futuro. Bien, ver el reporte con esa perspectiva. Bien, bueno,